Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, en el versículo 44 al 47. Y después de leer vamos a orar. Dice, Hechos 2, 44 al 47. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reunidos cada día en el templo y en las casas, y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por un sábado más y por la libertad de culto que todavía podemos disfrutar. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, porque también nos has permitido desarrollar esta última actividad del año en términos del Departamento de Libertad Religiosa. Te pido, Padre, por los hermanos enfermos. Hubo 2 hermanos que por motivo de salud no pudieron estar desarrollando un tema dentro de esta semana. Te pido por el hermano Ricardo Martínez. Te pido también por el hermano Miguel Rizo. Ellos están enfermos, Padre. Suplico que por tu gracia pueda restaurar su salud, puedan estar bien y puedan nuevamente estar con nosotros, alabando y glorificando tu nombre. Aprovecho también pedirte por cualquier otro hermano enfermo. Tú sabes la condición de cada uno. Suplico, Padre, que en este día bendito donde tú manifestaste tantos milagros, puedas obrar, Padre, dando la salud a los hijos de tu pueblo. Pedimos esto, Padre, y también que cualquier otro tipo de necesidad de tus hijos sea también suplido por tu gracia. Sobre todo, Padre, las necesidades espirituales. Ahora, Padre, te pido que nos des el privilegio de poder exponer tu bendita palabra y que mis hermanos puedan comprender este tema. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente un feliz sábado para todos. Acabamos de leer una lectura bíblica muy conocida de la Edad de Oro, de la Iglesia Apostólica. Todo lo tenían en común, repartían los bienes, algunos vendían sus propiedades, los ponían a los pies de los apóstoles y compartían los rendimientos. Se atendían a ricos, pobres, viudas, huérfanos, gente necesitada. No había nadie que no fuera tomado en cuenta. Además de esto, ellos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, y estaban también compartiendo todos los beneficios, y Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Creo que cada uno de nosotros en alguna medida ha pensado, cuando venga la crisis de la ley dominical, cuando nos toque huir a los lugares del campo o lugares más apartados, debemos de aprender a vivir en pequeñas comunidades, ¿sí o no? Y en esos momentos todos deberíamos de aprender esta lección de tener todo ¿qué? En común. No va a ser fácil la prueba, pero creo de que más de alguno de nosotros ha pensado que en ese momento la iglesia tiene que retornar a esos momentos de unidad, de solidaridad, para poder avanzar en la crisis final.
Algo muy peculiar de esto era de que nadie era obligado. Todo esto era voluntariamente. Sin embargo, ahora escuchamos otro tipo de voces en el mundo que hablan del bien común. Pero cuando hablan del bien común, no llevan la idea de que la persona le nazca de su corazón el dar, sino que ellos quieren imponer esa regla, esa norma, de manera coercitiva. Y lo peor de esto es que son un grupo pequeño de personas que toman decisiones y se las quieren imponer a todo el mundo. Y solo viene a la mente el adagio de Maquiavelo. No sé si ustedes lo conocen. El fin justifica los medios. Eso es lo que da a entender este punto. Ahora vamos a unos ejemplos actuales. ¿Qué me dice usted de la segunda revolución industrial? Porque la primera fue en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Las máquinas desplomaron las artesanías y desplazaron a un montón de artesanos que ya no tenían cómo sobrevivir. Y de ahí los señores feudales crearon el minifundio, le daban una tierra a la gente para que cultivara y comiera de la tierra, pero también para que pagara un tributo. De lo contrario, la gente se moría de hambre. ¿Qué es lo que ha hecho la tecnocracia ahora? La robótica va a desplazar a millones de empleados, no solo en Estados Unidos, hermanos, en todo el mundo. Y por esa razón, el Papa Francisco, el Foro Económico Mundial, empezaron a hablar de algo llamado renta global humanitaria. Para decirle a la gente, mire, no se va a morir de hambre. Pero ya vamos a llegar hacia dónde va ese punto. No es lo que parece, porque cualquiera diría, bueno, hay humanismo, es un capitalismo compasivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema es de que la inteligencia artificial va a superar las expectativas y a desplazar a mucha gente. Ahora, todo esto increíblemente viene bajo un postulado de la llamada ideología de género. La gente está perdiendo su identidad natural a la cual Dios lo hizo varón y hembra. Ahora la gente se percibe de cualquier cosa, hasta animal. Hasta eso ha llegado el ser humano, a percibirse. Y el punto es de que estas ideas están predominando en la mayoría de lugares del mundo. Ideas humanistas, relativistas, progresistas, buscando la gratificación inmediata, la búsqueda del placer sin ninguna restricción. Y lo peor, ellos quieren imponer esos criterios a la fuerza. Y ellos están gobernando o sobornando o dándole recursos extras a los gobernantes, a los que toman decisiones legales, asambleas, etcétera, para que dicten leyes que impongan sus criterios y pasan por encima el criterio de la libertad de conciencia de las personas que por principios morales y religiosos no están de acuerdo con esas ideas inmorales y extremas. Tenemos el ejemplo del continente europeo.
alarmantemente despoblado. Y uno se pregunta por qué. Por el matrimonio igualitario. Ya no había reproducción de bebés. Y ya la gente está envejeciendo. Y ahora no le queda otra alternativa que la inmigración forzada. Y viene el problema de que la mayoría de Europa está llena de inmigrantes de filosofía musulmana. Vea hoy las noticias, todo lo que están haciendo. Quemando iglesias, quemando cruces, pidiendo de que la gente vaya a ver lo que en esta época son los motivos que según la gente en el mundo recuerdan la natividad. Quemando humo negro, impidiendo, protestando, lanzando insultos. Y esto se vuelve tan alarmante, hermanos, de que las estadísticas de Europa indican que por cada un nacimiento de un europeo hay 8 nacimientos de musulmanes inmigrantes. Y la gente dice, dentro de no muy poco tiempo, la religión de Europa ya no va a ser el cristianismo, sino que va a ser la religión islam. Hace poco, hace unos 2 días, vi un video de alguien que fue a los Países Bajos, Holanda y todas esas partes de ahí cercanas. Y todos los templos que veía, grandes edificios, ahora son casinos, supermercados, o gimnasios o centros nocturnos. Y lo peor, que todavía tienen algunos rasgos de su religión dentro y la gente no siente nada en su conciencia que le respete algo moral. Es inevitable todo esto, lo estamos viendo. Y ahora vamos a hablar de otro evento también, el llamado punto de lo que dejó la pandemia del COVID-19. Empezamos a escuchar que se hablaba del cuidado de la casa común, refiriéndose al planeta Tierra. Pero todos los cambios que se propusieron no solo quitaron derechos y libertades, sino que llevaron a mucha gente a la muerte. Las economías quedaron quebradas y todos los países invocando que necesitan urgentemente un nuevo orden mundial. Y lo peor, de que las propuestas no rozan ni siquiera superficialmente la raíz del problema. Isaías 24 del 3 al 6 dice que el problema es el pecado, no es el cambio climático. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, que son los 10 mandamientos. Y si usted observa el mundo, la mayoría de lugares del mundo tiene leyes que van en contra del decálogo. Vemos la cesación o interrupción de la vida en el vientre de las madres. Vemos la eutanasia, en donde la gente que ya no es económicamente productiva se volvió una carga. Y ellos dicen, hay que darle la muerte de misericordia. Todo eso es lo que estamos viendo. Y todo eso, amados hermanos, viola la libertad individual de conciencia. Porque hay gente que es obligada, no es voluntariamente que acepta estas cosas. Hay presión económica, presión social,
presión política y aún presión religiosa. Este impacto se sintió más en el mundo occidental, porque el mundo occidental estaba acostumbrado al aspecto democrático representativo, en donde todos toman decisiones y no unos pocos imponen sus criterios. El cristianismo occidental sufrió mucho y sigue sufriendo, a tal grado de que es la religión perseguida en todo lugar de la tierra. Hoy ya no se habla mucho de perseguir a los judíos. Hoy se habla más de persecución cristiana. Y todo esto es alarmante porque los derechos del cristianismo están siendo violentados y no hay respeto. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el llamado bien común? ¿Qué tiene que ver? Dígame usted que si esto que estamos viendo en el mundo es bien común, o es que hay una discriminación especial y focalizada al cristianismo. Los únicos que se van a escapar son los cristianismos progresistas, los que han ido anulando principios, normas y valores y se están asimilando al mundo. Son los únicos que van a escapar. Corriente que estamos viendo en acción. Esto nos ayuda a buscar qué se entendía antes por bien común y qué se entiende hoy por bien común. Y voy a dar las definiciones. Antes, el bien común se refería a las condiciones que favorecían el desarrollo integral de los miembros de la sociedad y buscaba el beneficio de todos. Todos tenían derecho a obtener los recursos y el hecho de que uno tuviera no le impedía tenerlo a los demás. Eso era antes. Desde la perspectiva económica se suplían necesidades básicas de las personas. Desde la perspectiva moral se buscaba fortalecer los valores para lograr una sociedad justa y equitativa y democrática. Y la perspectiva moral se basaba en los principios del cristianismo, porque se tomaba como modelo que Cristo, para bien de la humanidad, se sacrificó por todos. Amén, hermanos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a quién, a todo el mundo, y dio a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora hablemos de bien común ahora. Tal vez usted se va a recordar de un eslogan que se hizo viral cuando el Foro Económico Mundial anunció los planes para el año 2030. El eslogan decía: vivirá feliz aunque no sea dueño de nada. Y toda la gente se asustó. ¿Y esto qué es? ¿Por qué tan desfachadamente dicen esto los señores del Foro Económico Mundial? Y la gente se pregunta, bueno, ¿y a ellos quién los eligió? ¿Quién fue a votar a una urna por ellos? ¿Qué medio democrático usaron para poner su posicionamiento que tienen hoy? Y da la casualidad de que ni la gente los conoce. Pero ese grupito es el que dirige los destinos de toda la tierra. Y uno va encontrando las relaciones, los tentáculos que llevan a ese momento. Y descubrimos de que todo esto tiene sentido únicamente
bajo la doctrina social de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos dicen de que la Iglesia tiene la autoridad directamente de Dios y también ellos la comparten con el Estado. Ese es el postulado. Voy a citar algunas referencias del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo numeral 1906. Se entiende por bien común el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a sus miembros conseguir una vida plena y perfecta. El bien común afecta a la vida de todos. Catecismo numeral 1927. Corresponde al Estado defender y promover el bien común en la sociedad civil y humana. Y esto requiere una organización de la sociedad internacional. O sea que es un modelo para todo el mundo. Catecismo 1897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere de gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común. Eso está en la encíclica Paz en la Tierra del Papa Juan XXIII. Y se entiende que autoridad es la cualidad de personas o instituciones que dictan leyes y dan órdenes y que esperan ser obedecidos. Catecismo 1899. La autoridad exigida por el orden moral dice: sométanse todos a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios fueron colocadas, citando Romanos 13, 1 y 2. Pero el punto que estas autoridades en algunos lugares del mundo no las ha elegido ni usted ni yo, han sido impuestas. Y allí está el problema. No sé si usted ha visto la bandera del Vaticano. Tiene dos llaves cruzadas. Una llave es de oro y otra llave es de plata. La llave de oro significa al lado derecho que el Vaticano tiene el poder sobre el reino de los cielos. Y la llave de plata a la izquierda simboliza que la Iglesia tiene el poder y autoridad espiritual sobre la tierra. ¿Qué doctrina social de la Iglesia se define como la enseñanza moral en materia social, política, económica, familiar, cultural que tiene la Iglesia? Y la doctrina social tiene 4 postulados. El primero es la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Ahora, en base a esto, ¿cuál es el pensamiento que tiene el papado sobre el bien común? Se lo voy a leer en Fratelli Tutti, página 123. El derecho de la propiedad privada debe de estar acompañado por el principio primario y principal de la subordinación de toda la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra. Sobre toda propiedad privada recae una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Yo no sé si usted entiende lo que he leído, pero lo que el papado
indica es que la propiedad privada es una ilusión transitoria, porque está destinada al bien común de otros. Y dice que tiene una hipoteca social sobre ella, quiere decir que está endeudada para ser entregada a la sociedad. En la encíclica Laudato Si, numeral 74, dice: la Iglesia defiende el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda la propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Quiere decir entonces de que pueden llegar condiciones, circunstancias dentro de poco tiempo que obliguen a los gobiernos a tomar la propiedad de cada uno y dársela a otros. Y a eso le llaman ellos bien común. Aquí no hay un factor voluntario. Aquí es un factor imposición o impositivo. Y en este punto, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y por lo menos preparar la mente, porque nosotros los adventistas sabemos que va a llegar un momento en que lo vamos a perder absolutamente todo en este mundo. Así que estas palabras fueron diseñadas clarísimamente para un momento profético y se han focalizado sobre aquellos que van a ser afectados especialmente porque no van en la corriente de todo el mundo, sino que van luchando contra la corriente porque quieren hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Ese es un punto importante de comprender. No sé si ustedes recuerdan al Papa Francisco cuando envió un video a los líderes protestantes de los Estados Unidos. Lo hizo a través de un amigo personal de él que murió en un accidente después, Tony Palmer. En el video el Papa les decía: señores, yo me siento tan emocionado al dirigirme a ustedes, a tal grado que siento la misma emoción que sintió José cuando se encontró con sus hermanos. Y la gente dice: wow, qué emoción más cristiana. Pero ahí había un mensaje subliminal. Los hermanos de José habían traicionado a José, ¿sí o no? Y el Papa, en carácter de Josué, iba a sus hermanos y los abrazaba y los perdonaba. ¿A qué le huele eso a usted? Ecumenismo. No ecumenismo de hermandad sincera, sino un ecumenismo de que al final ellos tienen que aceptar el primado de la Iglesia Católica sobre ellos. Pero esto no se quedó allí, hermanos. Se descubre el protagonismo del Papa al identificarse con José, a tal grado de que podemos leer en Génesis 47, del 13 al 31, y usted va a encontrar de que José trató de solucionar un problema terrestre grave. Era una crisis de alimento, como una pandemia, como la que el Papa quería solucionar en el llamado cambio climático. ¿Y a qué decisiones llegaron? Bueno, José en los 7 años de abundancia acaparó todo el grano, y en los 7 años de escasez
cuando ya la gente no tenía dinero, llegaban donde José y le decían: queremos grano. Pero venía José y le dice: bueno, el faraón dice: te doy grano, pero me das ganado. Te doy grano, pero me das inmuebles. Te doy grano, pero te vendes como esclavo del faraón. Y todos por el hambre tuvieron que aceptar. ¿Y a dónde está el bien común? Dígame usted ahí. ¿Quién era el dueño de todo en aquel entonces? El faraón, bajo la administración de José. ¿Cree usted de que la mentalidad de bien común del papado es así? Ahora recuérdese de nuevo del eslogan del Foro Económico Mundial: serás feliz aunque no seas dueño de nada. Ahí va el punto. La identidad es inequívoca. Ahí se revela el pensamiento que tienen ellos por encima de los derechos de la libertad de conciencia humana. Y ahora le voy a poner un ejemplo bíblico del Nuevo Testamento. En Juan capítulo 11, del verso 48 al 50, ¿qué es lo que relata Juan allí? Cuando el Sanedrín, después del milagro de la resurrección de Lázaro de Betania, decidió el Sanedrín, y ahí habló el sumo sacerdote Caifás, y él le dijo a todos: señores, nos conviene de que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Y todos las ideologías religiosas del Sanedrín, porque ahí habían herodianos, saduceos, habían fariseos, habían esenios, habían también escribas y saduceos. Eran enemigos entre sí, pero para confabular contra Cristo. Todos se unieron y atacaron al Hijo de Dios y lo llevaron a la muerte. Y la sierva de Dios dice que ese criterio lo van a aplicar en la persona del pueblo de Dios. Es mejor que ellos mueran y no que todos nosotros perezcamos. ¿Qué es lo que le interesaba en sí al Sanedrín judío? Seguir manteniendo su nivel de influencia, seguir conservando sus privilegios económicos, humanos y de ideología, y sacrificar a un inocente para mantenerlos. Ese es el mismo criterio que va a predominar en la crisis final, en el tiempo del fin. Y es ahí donde nosotros debemos de entender el privilegio de mantener nuestra libertad de conciencia, no vendernos. El Espíritu de Profecía dice que el mundo necesita hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean leales al deber, como lo es la brújula al polo, que se mantengan fieles a la verdad, aunque se le desplomen los cielos. Eso es lo que el mundo necesita, que se le enseñe a respetar la libertad de conciencia, que el pueblo de Dios levante su voz y diga: tenemos derechos humanos inalienables. Y sobre todo tenemos la regla infalible que mide toda conducta, que mide toda doctrina, que mide todo pensamiento y postulado terrenal, y lo va a juzgar con justicia, porque no va de acuerdo a los principios morales de la santa ley de Dios. El Evangelio trata con individuos,
Cada ser humano tiene un alma que salvar y un alma que perder. Cada cual tiene una individualidad separada y diferente de las demás. Cada uno debe de convencerse por él mismo, convertirse por él mismo y recibir la verdad, arrepentirse y creer y obedecer por sí mismo. Debe de ejercer su voluntad por él mismo. Nadie puede hacer esta obra por intermedio de otra persona. Nadie puede sumergir su individualidad en la de otros. Cada cual debe de entregarse a Dios por sí mismo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, 438. Todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad de pensar y hacer. En quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan las responsabilidades, son los que dirigen las empresas, son los que influyen en el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en educar a los seres humanos para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, 359. El Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los que vinieran a Él, pero Él no puede salvar a nadie en contra de su propia voluntad. Dios no fuerza la conciencia, Dios no tortura el cuerpo para obligar a los hombres a obedecer su ley. Esa clase de obra está de acuerdo con Satanás. Hijos e hijas de Dios, 184. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacerle guerra a los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El deseado de todas las gentes, 363. Y la última cita, por motivos de tiempo. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras veamos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectativa del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe de ir adelante porque la profecía así lo ha predicho, y que el Señor protegerá a su pueblo sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos y siempre eligió manifestar su poder en los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción
de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Consejos para la Iglesia 611. Si nosotros sabemos de que el conflicto, amados hermanos, se desarrollará en relación con la santa ley de Dios, si sabemos de que el punto sábado versus domingo será la gran piedra de toque que decidirá el destino del mundo, porque el sábado está bajo la autoridad de Dios, pero el domingo está bajo la autoridad del papado y de un protestantismo apóstata. No sé si usted ya se dio cuenta de que ya lanzaron al público en Amazon el libro de Charlie Kirk, que habla, detente, hace una pausa, en donde él habla del sábado. Y todos los que ya leyeron el libro, porque dice que se ha agotado casi totalmente, lo ha comprado medio mundo, encontraron de que él no define exactamente si es el Shabbat, el séptimo día, o cualquier día de que el ser humano decida apartar para Dios. Lamentablemente. Pero yo quiero decirle lo último. La sierva de Dios dice, y mañana voy a leer esa cita en los 2 turnos si Dios lo permite. Ella dice de que va a haber un momento oportuno para que se coloque delante de la gente qué es el sábado y qué es el domingo, y que esa discusión y debate va a llegar aún a las asambleas legislativas, y todo el mundo va a tener que decidir si obedece a Dios y guarda el sábado o obedece a su conveniencia y se va por el lado del domingo. Yo creo que ya llegó ese tiempo. Tenemos que empezar a hablar más profundamente de las bases por las cuales nosotros guardamos el sábado. Tenemos que decirle al mundo que es la ley de Dios y que es el día del Señor y que tiene el sello de Dios y que es lo que va a revelar la lealtad a la autoridad suprema que es la divina por encima de la autoridad de los hombres. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a hacer nuestra parte ahora que todavía se puede. Oremos. Señor bendito que estás en los cielos, te damos las gracias por tu día santo que ya disfrutamos. Te damos gracias, Señor, por esta semana de libertad religiosa en que hemos recordado muchos puntos vitales de lo que estamos viendo en el mundo y hacia dónde va la amenaza y el golpe final. Te pido, Padre, de que a tu pueblo le des el valor, la gallardía, el heroísmo, la fe inquebrantable, para que alce su voz y hable de tus derechos, de tu santísima ley, de tu santo día de reposo, y que hable de los derechos que tienes como soberano del universo, que están revelados en el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tú tienes derecho por creación, por redención y por sustentación. Y tú pones las reglas, no los seres humanos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a vivirlo, que vibre en nuestros corazones, que repique en nuestra mente y salga por nuestros labios el testimonio en favor de tu verdad y el derecho de tener libertad de conciencia para alabar y glorificar tu bendito nombre.
Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos venir mañana a tu templo y gozarnos en tu presencia. Lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.